Cambio del panorama COVID en el país y también en la provincia de Misiones estamos hablando de varias cifras, pero una que siempre marca el punto crítico de la capacidad de atención sanitaria, de dar respuesta sanitaria, que es la ocupación de camas de terapia intensiva. Es la menor en casi un año, según los datos del Ministerio de Salud en el país. Bueno, ¿cómo está la situación en la provincia de Misiones? Lo vamos a charlar con alguien con quien siempre hablamos de estos temas, Cristian Vera, que es el representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Qué tal? Buenos días, María Marta y todo el equipo, los saludamos. Hola, buenos días a todos, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, ¿cómo estamos viviendo? Yo también pienso un poco ustedes, ¿no? Hay no quiero hablar de relajación porque te voy a hacer acordar de una triste frase política, ¿no? Pero sí hay un respiro en las terapias intensivas. Así es, con respecto a los meses previos, en realidad estamos mucho más liberados con respecto a los enfermos con COVID, ¿no? Siempre hablando de terapia intensiva, por supuesto. Claro. Hemos tenido prácticamente 1 o 2 ingresos por semana, como había comentado antes. Prácticamente todos los días teníamos entre 1 y 2 pacientes. El descenso fue bastante importante. Obviamente las camas de terapia intensiva se empezaron a ocupar por otras enfermedades, claro, no relacionadas al COVID. Claro, la terapia intensiva sabemos que es el lugar más crítico y ustedes siempre están ahí, ¿no? Al borde de la vida y la muerte y esto es el panorama. Pero concretamente en ocupación, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de pacientes con COVID en relación a los no COVID? Aproximadamente el 20% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes con COVID. De las cuales la mayoría está con asistencia ventilatoria mecánica, es decir, con respirador y en coma inducido. Es baja esa cifra, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto estábamos en el pico? ¿Podríamos hablar del pico en mayo, en junio, julio? Llegamos a tener hasta 70, 90% llegamos a tener ocupación en toda la provincia por esta patología. ¿Que hay algún cambio? Me acuerdo que en su momento charlábamos respecto al cambio de la edad, ¿no? Hablábamos de personas cada vez más jóvenes, que a su vez organismos que resistían mucho, ¿no? Muchos días de internación. ¿Cuál es la situación a partir de la vacunación, de la vacunación sería, ¿no? Sí, seguimos teniendo pacientes jóvenes, pero en menor cantidad con respecto a los meses previos. ¿Se acuerda que le hemos hablado que hemos tenido pacientes de 15, 20 años, sanos, que han requerido terapia intensiva e internación prolongada? Últimamente estamos teniendo pacientes promedio de 40 y 50 años. Los jóvenes han descendido, pero aún tenemos esos casos. Se está hablando mucho, sobre todo ahora cuando se da el parte, cuando el Ministerio de Salud Pública da el parte, dice de los, no sé, ayer tuvimos 3 fallecidos, por ejemplo, ninguno estaba vacunado, o anteayer tuvimos 5 fallecidos, 4 no estaban vacunados. ¿Estos registros ustedes los tienen? No sé si los llevan específicamente. ¿Los pacientes graves en su mayoría no están vacunados? La mayoría no están vacunados, exactamente. Más del 95% no están vacunados. Acá en la provincia hemos tenido 3 pacientes como mucho que han recibido las 2 dosis, siempre internados en terapia intensiva, de las cuales la mayoría sobrevivió. Por supuesto, esas personas tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, otras enfermedades que complican el cuadro. Pero más del 95% no ha recibido la vacuna por determinado motivo, no le ha llegado o no quisieron. Claro, tiene su complejidad la vacunación también. Exactamente. Cristian, respecto a este cambio del paciente, vos decís que ahora solamente el 20% de los internados en terapia intensiva, al menos allí donde vos estás, son COVID. ¿Y quiénes son los otros? ¿Cuál es la patología que domina? En su momento me acuerdo que eran los traumatizados de los siniestros viales. Exactamente. Y ahora es una época en donde tenemos mucho ACV hemorrágico. Esta época del año generalmente tenemos mucho ACV y eso no se ha modificado mucho con los años previos. Eso es así. Así es. Estamos teniendo muchos ACV en este momento y politraumatizados desde que se levantó
la cuarentena, digamos. Claro. ¿Qué es la mayoría, el ACV o los traumatizados? Los ACV. Los ACV. ¿Y qué es lo que hace que en esta época del año suba las circunstancias de temperatura, climatológica, del tiempo? Generalmente el clima, porque empieza a hacer frío, la gente deja de cuidarse, deja de hacer ejercicio, no salen al médico porque hace mucho frío. Entonces hay poco control personal, digamos, entonces eso complica que esta patología, justamente en invierno, porque en verano tendremos 2 o 3, claro, pero prácticamente el 50% de estos pacientes que ingresan a terapia son postoperatorios de hemorragias cerebrales, o algunos que ni siquiera se pueden operar por el tamaño que tienen y la ubicación. ¿Qué edad promedio? 50 años, entre 50 y 55. Uno piensa, ¿no? Que, bueno, es la edad es la edad, ¿no? De exactamente, estos donde aparecen estas. Pero también hay algunos ACV que son por malformaciones arteriales del cerebrales o aneurismas que aparecen en pacientes jóvenes. Hemos tenido pacientes de 30 años con ACV, de 20 inclusive, que ya han nacido con eso y por circunstancias de estrés, cuestiones personales, han sangrado y bueno, algunos han estado bien, otros requirieron inclusive internación en terapia. Entre estos pacientes con ACV entre 50 y 55, ¿la mayoría son varones o hay la mayoría son varones, hay también mujeres, generalmente los más jóvenes son mujeres, los que tienen 25, 30 años son las mujeres, pero los mayores son varones. Bueno, Cristian, como siempre, aprovechamos para hacer prevención, para cuidarnos a ustedes que están del otro lado, ¿no? Salvando ya claro, ya teniendo que apagar el incendio. ¿Qué recomendación o qué reflexión nos querés hacer a nosotros, ¿no? Tus pacientes. Esperemos que no sean pacientes, ¿no? Bueno, muy bien. Pero eso primero. En segundo lugar, siempre lo importante que siempre se ha hablado desde el inicio de la pandemia, lavado de manos, utilización de barbijo, evitar o disminuir las reuniones sociales, compartir infusiones, y por supuesto la vacuna. El que tiene posibilidad de vacunarse, siempre es recomendable, pues no por nosotros, sino por bibliografía científica, que la vacuna no previene la enfermedad, pero sí disminuye mucho los casos graves, que es lo más importante, porque si uno está en sala internado 5 o 6 días, no es lo mismo estar internado 5 o 6 días en terapia intensiva, claro, por la complejidad que implica que es un paciente mucho más grave, y el objetivo tiene que ser lo posible no infectarse y, por supuesto, no llegar a la terapia intensiva. Cuidarse completamente, vacunarse, lo fundamental. Cristian, a mí hay algo que me preocupa, que lo estoy viendo, prácticamente muchos estamos ya, bueno, yo por edad también, ¿no? Vacunados con las 2 dosis y uno ve un relajamiento. Claramente uno empieza a juntarse más, de hecho se están habilitando las reuniones, las actividades colectivas ya, y vuelven los besos, vuelven los saludos, cosas en las que nos cuidamos mucho. ¿Compartís esta preocupación? Sí, bastante también, pero hay que tener en cuenta algo que es el componente psicológico. Hemos tenido desde que comenzó la pandemia, no nosotros justamente terapia intensiva, pero sí a nivel de salud, problemas psicológicos, inclusive otros psiquiátricos, que es algo mucho más grave aún. Claro. Sí, principalmente esas personas que son añosas, con enfermedades, con múltiples enfermedades, patologías de base, que no han salido durante 4 o 5 meses. Claro. El encierro me parece que es mucho peor. Obviamente tenemos que volver a nuestra vida habitual, no podemos estar así 10 o 15 años, digamos, con esta situación. Mientras más vacunado haya, va a ser mejor. Pero sí seguir usando el tapaboca, evitar darnos besos. Exactamente. Eso sí. La recomendación de la misma, del inicio de la pandemia, la misma tiene que ser, por lo menos hasta que el 100% de la población esté vacunada. Sabemos que nunca va a estar al 100% porque hay algunos que no están a favor de las vacunas por determinados motivos. Sí. Pero tratar por lo menos hasta que sí empezar, obviamente, con las reuniones, pero obviamente no una reunión de 100, 200 personas, sino algo familiar, algo chico, y progresando acorde a la cantidad de vacunados que haya a nivel nacional, no solo a nivel provincial.
Y en la burbuja también, ¿no? Pensar en eso por ahí también. Gracias, Cristian, muy amable como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, Cristian Vera, él es el referente aquí en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.